Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Una vez que aprendes es muy fácil con las actualizaciones de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Actualicémonos juntos. Banco Atlántida presenta. El pasado miércoles abordábamos en Foro Canal 10 las recomendaciones de parte de la ONG ASJ para el retorno a clases, tomando en cuenta que vamos a cerrar este año escolar 2021 sin haber retornado a clases de manera formal, de manera presencial. El día miércoles el ministro de Educación, Arnaldo Hueso, nos solicitó un espacio para explicarle al pueblo hondureño los objetivos y metas del plan educativo del trienio. Hoy nos acompaña la viceministra de Educación, Gloria Mengíbar, y el asesor de la Secretaría de Educación, Johnny Varela. También nos acompaña el director del Instituto de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, el doctor Roosevelt Hernández. ¿Cómo cerramos el año 2021? El año escolar 2021, tomando en cuenta los objetivos y metas del plan educativo del trienio. De inmediato le quiero dar la bienvenida a la subsecretaria de Educación, Gloria Mengíbar. Buenos días. Activamos el micrófono. Buenos días, viceministra. Buenos días, Eric. Buenos días al pueblo hondureño, estimados panelistas, Johnny Varela, doctor Roosevelt Hernández. Un placer saludarles a través de este medio. Ok, muchas gracias por acompañarnos a la subsecretaria de Educación, Gloria Mengíbar. Le doy la bienvenida en esta mañana al doctor Roosevelt Hernández, director del Instituto de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán. ¿Cuál es el panorama y el contexto del país en materia educativa? ¿Cómo cerramos el año escolar 2021? Buenos días, doctor Roosevelt Hernández. Muy buenos días, Eric. Buenos días, doctora Mengíbar, Johnny, y a todos los televidentes y oyentes de este foro que en las mañanas ilustra en muchos temas y que periódicamente está abordando esta temática del sector educativo, una temática muy necesaria para el desarrollo de un país. Es clave que entendamos que la situación estructural que ha estado sufriendo el país durante años, la pandemia lo ha incrementado y claramente los esfuerzos de la Secretaría de Educación conjuntamente con otros actores ha sido muy bueno. Han estado elaborando planes, documentos, estrategias, pero hay que estar también claros de que las condiciones de pobreza del país no se han podido abordar de manera integral con otras subsecretarías de Estado y secretarías de Estado. En ese sentido, en cuanto a dos elementos fundamentales, como son cuántos niños estamos atendiendo y cuánto están aprendiendo, digamos que en este año 2021, a pesar de las iniciativas que se han estado generando, tenemos una reducción de la matrícula, ¿no? Una reducción de la matrícula, por un lado, un incumplimiento de lo establecido con el plan educativo del sector educativo, o famoso llamado plan PESE, el PESE del sector educativo. Ha habido un incumplimiento en cuanto a las metas establecidas en este tema de la cobertura, de la atención a los niños. Es claro de que se ha ido reduciendo la matrícula el año pasado y este año de los 2.018.000 han bajado cerca de 250.000 menos matriculados. Y por otro lado, el plan del sector educativo y el documento que la Secretaría de Educación, el plan de atención para la protección de las trayectorias educativas de los educandos de prebásica, básica y medio,
en el trienio 2021-2023, establece que hay que garantizar el derecho a la educación de los niños y las niñas mediante la creación de condiciones elementales para que terminen su proceso educativo obligatorio, y además otro de sus objetivos es establecer las condiciones de infraestructura escolar, de saneamiento, de higiene, tecnología de información y la comunicación. Pero este año ha sido muy complicado. El año pasado los padres se intentaron forzar a mantener a sus hijos. Este año ha sido más difícil. Han habido iniciativas de cooperantes, han habido iniciativas que la Secretaría de Educación con algunos proyectos impulsa, pero ya menciono, hay 250,000 niños menos que en el 2021, de acuerdo a las estadísticas que hemos revisado, y además tenemos de esa garantía que debemos darle al millón, a los 3.100.000 niños entre 3 y 17 años, se nos están quedando por fuera este año 1.300.000 niños. 1.300.000 niños que ni siquiera llegaron a matricularse. Agregado a ello, pues hay que mencionar el porcentaje de repitentes, el porcentaje de desertores que hemos tenido este año. Todavía no se han contabilizado de manera oficial, pero sin duda que una gran cantidad de niños han perdido contacto por esas deficientes condiciones económicas que se tienen en las familias, como para comprar la recarga del celular o comprar el dispositivo celular. No ha habido, digamos, los recursos familiares. Aquí ha quedado en deuda no la Secretaría de Educación, porque la Secretaría de Educación ha hecho esfuerzos, sino más bien los actores que deberían acompañar a la Secretaría de Educación. CONATEL nunca pudo echar a andar la tecnología en los centros educativos, la gratuidad del acceso bajo convenios tampoco fue lo suficiente, de tal manera que en infraestructura como este punto para la cobertura, todavía en la infraestructura tecnológica, de los 21,000 centros o 20,000 centros que tenemos a nivel privado, a nivel público, solo 2,000 tienen laboratorios de computación, 2,000 es más o menos el 10%, y según las estadísticas de CONATEL, solo 545 centros cuentan con conectividad disponible, como para que los niños pudieran llegar al sitio, a conectarse, a hacer sus tareas, así por turnos, dado que en las casas no lo tienen. Entonces, 545 de 20,000 es aproximadamente 2.7% de los centros educativos públicos que tienen acceso a Internet y con un ancho de banda de 6 megabytes. Esto, digamos, es complejo y requiere verdaderamente un cambio fuerte, que el plan que se está planteando desde el año pasado y que comenzó este año, le demos más fuerza, pero de manera conjunta, uniéndonos todos los actores, porque para ello se requiere presupuesto, de dotación de dispositivos, de dotación de conectividad bajo, si no es posible, digamos, la gratuidad, pues se requiere comprar recargas para los niños, para los padres. Se requiere también dispositivos. Entonces, esto necesita recursos económicos. Sin embargo, el presupuesto general de la República, en la propuesta de presupuesto, el año pasado, digamos, lo aprobado para la Secretaría de Educación fueron cerca de 26,000 millones. Se aprobó en diciembre para implementarse este año 2021. La propuesta que se ha enviado al Congreso este año es de 27,000 millones. Es decir, no hay un incremento
en el presupuesto para poder atender estas necesidades. Este pequeño incremento es básicamente para incrementos salariales. Difícilmente, si los políticos no se comprometen a invertir en educación, no esperemos cambios distintos, no esperemos, porque la Secretaría de Educación tiene un plan bien elaborado. El PES establece elementos bien claros, y ese PES se priorizó junto con las universidades públicas, la UNAM, la UPN, la ANUPRI y la Alianza de Medios de Comunicación. Se priorizaron algunos aspectos y la Secretaría de Educación puede echarlos a andar y está impulsando eso. Pero sin recursos es difícil. No podemos esperar incrementar la matrícula. No podemos esperar que más niños se conecten si no hay inversión pública. No podemos esperar que los padres coloquen la infraestructura de bioseguridad en los centros educativos. No, porque el artículo 271 de la Constitución de la República establece que la educación debe ser gratuita y obligatoria. Y para una sociedad hondureña con cerca del 65% de pobreza, no debemos y no podemos pedirle eso. Entonces, los esfuerzos tenemos que unir los Secretaría de Educación, universidades, para pedir a los políticos que incrementen el presupuesto para invertir en educación y poder recuperar los 250,000 menos que se nos están matriculando, pero recuperar ese 1.300.000 niños que están totalmente fuera. Eso es clave para visualizar que estamos cerrando el año escolar con déficit en cobertura, con déficit en aprendizaje, porque está claro de que los niños no se conectan, y la viceministra, el ministro ha planteado que sin la labor docente el aprendizaje es menor, es mucho menor. Pero también ahí, para lograr el aprendizaje, se requiere de lo anterior, de darle las condiciones. Entonces, dos elementos claves: aprendizaje se ha reducido, nos hemos atrasado, y definitivamente los esfuerzos que se plantean por parte de la Secretaría de Educación son buenos, pero no son suficientes, porque necesitamos la contribución de otros actores, en este caso del Poder Ejecutivo, enviando un incremento en el presupuesto para inversión pública en educación, un esfuerzo del Congreso Nacional apoyando esto. De lo contrario, nuestras participaciones, Eric y televidentes, seguirán siendo las mismas, que estamos mejorando en algo, pero todavía tenemos una deuda social con 1.300.000 niños, y que se va incrementando más y más cada año, porque no vamos a mejorar sin presupuesto. Eso de manera particular y preliminar quería abordar en esta mañana, para ver cómo estamos cerrando y qué expectativas tenemos y qué elementos podemos hacer conjuntamente con ustedes, Eric, como medios de comunicación que han estado apoyando siempre la mejora del sector educativo. Es un esfuerzo para que les pidamos ahorita a los políticos, si sigue el mismo gobierno o el mismo partido u otro partido, debemos de igual manera pedirles que no hablen, que hagan, y que hagan como incrementando el presupuesto del sector educativo, que es un elemento clave si queremos que este país mejore. Bueno, y ojalá hablaran los candidatos a la presidencia de sus planes de gobierno, particularmente sobre el tema educativo, pero en ninguno está como prioridad el tema educativo, doctor Roosevelt Hernández. Nos acompaña Johnny Varela, quien es asesor de la Secretaría de Educación. ¿Cómo cerramos el año 2021 en materia escolar? Observaciones, valoraciones sobre lo expuesto por el doctor Roosevelt Hernández. Buenos días, don Johnny Varela. Muy buenos días, licenciado Eric, doctora Gloria Mengíbar, doctor Roosevelt.
a toda la audiencia. El doctor Roosevelt hizo un panorama general sobre todo el sistema educativo en Honduras, hablando sobre temas de acceso, de calidad de aprendizaje, si podríamos complementar con democratización, institucionalización y descentralización del sistema educativo. Me parece muy bien. No solo se trata de poder observar en el final del año si los estudiantes alcanzaron su competencia para seguir con su siguiente nivel o con su siguiente grado. Es importante identificar dentro de lo expuesto por el doctor Roosevelt que hay elementos que son muy propios de la Secretaría de Educación, pero son otros elementos también complementarios al sistema educativo que vienen a fortalecer la labor y el esfuerzo que ha venido realizando la Secretaría de Educación desde los últimos años. Quiero decirle que cuando se interrumpe el sistema educativo en marzo del año 2020, tuvimos que reaprender y tuvimos que aprender sobre la marcha. Teníamos un diagnóstico bien establecido sobre la población escolar que se encuentra fuera del sistema educativo, pero también teníamos grandes desafíos en cerrar las brechas en los niveles de prebásica, básica y media con respecto al tema de acceso. También teníamos desafíos en cuanto al tema de diagnóstico con respecto al tema de la calidad de los aprendizajes. Esos grandes retos en temas de formación docente, tanto inicial como permanente, como también el desempeño académico de los estudiantes principalmente en las materias de matemática y español. Antes del COVID-19 ya se había elaborado bajo esa fundamentación lo que es el Plan Estratégico del Sector Educación 2018-2030, donde se establecen todas las metas y los indicadores para que las instituciones, tanto las universidades como la Secretaría de Educación, como las instancias de formación profesional y educación alternativa no formal, pudieran elaborar sus planes estratégicos institucionales 2018-2022, donde se podrían ir cerrando estas brechas. Se hizo una evaluación del plan estratégico del sector educación en cada una de las instituciones, donde podemos encontrar cómo el logro de metas de las universidades, como de la Secretaría de Educación y como de las demás instancias. Ese panorama tenemos que replantearlo al cierre del año 2021 y a inicios del 2022 para poder replantear toda la planificación a nivel del país bajo la conducción del Consejo Nacional de Educación, quien es la instancia responsable de generar las políticas públicas en materia educativa en el país, y que hay grandes políticas que están establecidas y que aún no se han oficializado, que vienen a fortalecer el sistema educativo. Con respecto a la precisión ya de la Secretaría de Educación, que corresponde fortalecer los niveles de prebásica, básica y media, al cierre de este año yo diría, Eric, que con respecto a la gestión pedagógica hemos avanzado en el tema de la capacitación, donde muchos docentes que no tenían las competencias iniciales para poder manejar las tecnologías de información y comunicación, desde la formación inicial, las universidades tienen esos grandes retos para poder formar a los docentes futuros que puedan entrar dentro de este manejo de herramientas y también de las habilidades del siglo XXI para poder continuar con nuestro sistema educativo. En ese sentido, la Secretaría de Educación avanzó en la capacitación probablemente de más de 61,000 docentes para que pudieran obtener esas herramientas. Eso significa que al cerrar este año tenemos un cuerpo de docentes que ya manejan las tecnologías de información y comunicación y estas plataformas virtuales. También hemos avanzado en el tema de la readecuación curricular, donde se hizo un gran esfuerzo de parte de las instancias centrales de la Secretaría de Educación, que permitió acotar los contenidos de acuerdo a una entrega híbrida y entrega a distancia, y la adaptación de estos contenidos a nivel local en cada centro educativo. Hemos avanzado en esa parte, donde ya contamos con precisiones curriculares. En cuanto al tema de supervisión, cerramos con experiencias donde la Secretaría de Educación desarrolló una herramienta que le llama ODK,
la cual le permite poder, desde el centro educativo, identificar las estadísticas de atención del educando bajo las diferentes modalidades, pero también nos permite poder identificar cuáles o cuántos niños se han descontinuado de nuestro sistema educativo que van a ser atendidos durante los meses de diciembre y enero. En ese sentido, ya contamos con esa herramienta que es complementaria al sistema de administración de centros educativos que nos permite el tema de matrícula. Esta herramienta nos permite a nosotros identificar cuántos docentes están haciendo una modalidad de entrega a distancia, cuántos están con una modalidad presencial y cuántos están en la semipresencialidad. Esto es muy importante para tomar decisiones, pero también nos permite a nosotros ver la tecnología que se está utilizando. Esa es parte. Y con respecto a la evaluación, se han hecho grandes esfuerzos donde se han tratado de hacer ajustes a través de oficios donde la evaluación viene a cambiar, diríamos, en algunos foros se ha planteado de un paradigma de fortalecer más lo que es la evaluación formativa y la evaluación cuantitativa. Cuando se profundiza esto, tiende a malinterpretarse de ese proceso de alcance de competencias de los estudiantes. También es un gran reto para las universidades poder formar. Con respecto al cierre del componente administrativo, tenemos que replantear, y ya lo hizo la Secretaría de Educación al proponer un plan trienio 2021-2023 que permite dar continuidad a la trayectoria educativa de los estudiantes al cierre de este año. Eso significa que las nuevas autoridades y el nuevo gobierno debería de darle continuidad a todo este gran esfuerzo que en los últimos 2 años ha realizado la Secretaría de Educación para que los jóvenes puedan continuar con todos sus aprendizajes. Eso es importante y por eso el replanteamiento del plan estratégico del sector educación, que muy bien las universidades y los medios de comunicación hicieron una propuesta de 7 grandes componentes que permitieron orientar lo que es el plan trienio y lo que va a permitir tomar ciertas decisiones en los próximos años. Otro componente importante de cierre de este año es el gran trabajo que han realizado los padres de familia a través de las estructuras de participación comunitaria que tiene la Secretaría de Educación, como es los consejos municipales de desarrollo educativo y los consejos escolares de desarrollo y las asociaciones de padres de familia. Al cierre de este año ha habido una gran experiencia en los últimos años que debe de fortalecerse y debe de ser complementario el esfuerzo que cada uno de ellos han realizado a nivel local y que muchos de ellos asumieron la responsabilidad de poder atender a sus estudiantes en cada uno de sus hogares a través de las diferentes modalidades a distancia. Eso es parte también de un análisis de la parte financiera de la Secretaría de Educación al cierre, donde se tuvo que hacer una readecuación y poder priorizar las áreas más importantes y la gestión de la Secretaría de Educación en su proceso misional para poder readecuar los recursos. Estamos cerrando el año 2021 con una gran experiencia, con un gran aporte de los docentes, con un gran esfuerzo y un gran aprendizaje tanto de las instancias centrales de la Secretaría de Educación como las instancias descentralizadas, tanto direcciones departamentales, municipales y los centros educativos. Este proceso de aprendizaje nos va a permitir a nosotros poder tener lecciones aprendidas que permitan poder fortalecer el proceso del año 2022. Este es un esfuerzo tanto de los funcionarios públicos de las diferentes instancias, principalmente conducidos a través de la Subdirección de Asuntos de Participación Comunitaria y de Pedagógica, que lo conduce la doctora Gloria Mengíbar, quien ha desarrollado un rol muy importante, y los procesos misionales de la Secretaría de Educación recargan sobre la Subsecretaría de Asuntos Pedagógicos. Me quedo por acá. Ok, muy bien. Vamos a hacer una primera pausa comercial. Estamos conversando esta mañana con la subsecretaria en Educación, Gloria Mengíbar, el asesor de la Secretaría de Educación, Johnny Varela, y el director de investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional, Francisco Morazán, el doctor Roosbel Hernández. ¿Cómo cerramos el año escolar 2021? En base al cumplimiento de los objetivos y metas
del plan educativo del trienio. Hacemos una primera pausa comercial, ya volvemos. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. No hemos escuchado hasta el momento en voz ni visto en papel de los supuestos planes de gobierno de los candidatos a la presidencia el tema educativo. No sé qué está pasando en el país con la clase política. Pareciera que quisieran un pueblo no formado académicamente. Subsecretaria de Educación, Gloria Mengíbar, me imagino que tiene valoraciones, comentarios sobre lo expuesto por el doctor Roosevelt Hernández. Pero le consulto puntualmente, ¿cómo cerramos en base a 2020 el tema del acceso, indicadores como acceso, matrícula y permanencia, tomando en cuenta de que la brecha pareciera que sigue siendo más grande cada día? Viceministra Gloria Mengíbar, adelante. Sí. Activamos el micrófono, bien, viceministra, es interesante adelante. todo el análisis que podemos hacer finalizando este año 2021, tomando en cuenta que este plan trianual justamente se hace ajustando todos los riesgos que se pueden asumir en el marco de la pandemia, en el marco de las adversidades que tenemos en el país, como por ejemplo el fenómeno migratorio, las tormentas ETA y OTA y el contexto de violencia que, si bien es cierto, ha disminuido, pero son 4 factores fundamentales que se deben de analizar para que el sistema educativo pueda continuar vigente y de mejor manera. En este sentido, este plan trianual que la Secretaría de Educación, con el aporte, tomando en consideración estos aportes de las universidades, de organismos de la sociedad civil, pudimos recoger varias acciones estratégicas que se pueden realizar, y está demostrado a nivel internacional también que debemos de conjuntar acciones para poder disminuir los riesgos que tienen nuestros estudiantes en las trayectorias educativas. En ese sentido, hacemos un análisis de las potencialidades que tiene el sistema educativo, como también hacemos un análisis de los riesgos que tenemos para enfrentar todas las vulnerabilidades que han venido aumentándose ahora con la pandemia. Y ese contexto debemos de analizarlo, no de ahora, sino que del recorrido en años atrás que ha tenido el sistema educativo, deudas que no se han podido saldar y que en ese sentido las vulnerabilidades son más significativas en nuestros estudiantes. Sin embargo, los esfuerzos del gobierno han sido puntuales y han ido atacando específicamente aquellas situaciones que tienen vulnerabilidades fuertes, y aquí me refiero más que todo a poblaciones como afro-hondureños, poblaciones étnicas de Honduras, poblaciones sin conectividad, poblaciones con discapacidad, y esa ha sido nuestra prioridad. Y en ese sentido, manejando todas esas potencialidades que tiene ya el sistema educativo, nosotros fijamos algunas de ellas en nuestro plan trianual, para luego hablarle de los indicadores educativos al cierre del año 2021, y en ese sentido, pues una planificación estratégica que debe de ser articulada en el contexto nacional como con el contexto internacional. Otra de las grandes potencialidades que tiene el sistema hondureño es la fuerte cooperación externa, con las cuales nosotros hemos podido solventar ciertas situaciones, como por ejemplo la bioseguridad, que a la par de todo el presupuesto que ha invertido el gobierno hondureño para que los centros educativos mantengan la semipresencialidad, esos esfuerzos están ahí y se ha sostenido y ha ido de manera gradual y escalonada abriéndose más centros educativos
para la semipresencialidad. De repente no medimos también que existen programas alternativos de atención a nuestra población vulnerable y en este sentido directamente a población con discapacidad, y tenemos programas fuertes de apoyo que se están realizando para poder sostener este tipo de población, como también a la población adulta en rezago escolar. Estos programas que tenemos de Telebásica, por ejemplo, el IER, el Sistema de Atención Tutorial, SAT, el ICEMED, que atiende población incluso que trabaja durante el día y puede, durante los días de semana, y puede estudiar los fines de semana a distancia. Todos los mecanismos de intervención que tenemos, como por ejemplo CONATEL, las alcaldías municipales, las organizaciones comunitarias que ha establecido la Secretaría de Educación, un elevado compromiso por parte de los padres de familia, docentes, encargados, y de esa manera también medir el riesgo, lo que ya el doctor Roosevelt señalaba con el tema de todas las situaciones que tenemos que tomar en cuenta para que las acciones, si bien es cierto, no despejan o no resuelven inmediatamente el problema, son acciones que estratégicamente se deben de ir desarrollando con el paso del tiempo. Esta administración deja una buena base documental sistematizada para que las próximas administraciones puedan vincular sus acciones a todos estos riesgos que hemos medido y que deben de continuar monitoreándose para la mejora de la calidad del sistema educativo. Por ejemplo, ya lo mencionaba el doctor Roosevelt, la pérdida de interés que tiene la familia hondureña, los educandos, hacia el sistema educativo. Para ello hemos establecido acciones estratégicas que nos puedan, que nos puedan disminuir esa deserción del sistema, ese desencanto del sistema educativo. Campañas de matrícula, tenemos acuerdos ministeriales que ya establecen un principio de flexibilidad para el acceso al sistema educativo. Podemos tener otro riesgo de que es la deserción del sistema educativo. Para esto hay que hacer una fuerte incidencia en la gestión de proporcionar internet, de equipos tecnológicos, y nosotros ya estamos distribuyendo a través del Programa Nacional de Educación Digital toda una gama de dispositivos, tanto para estudiantes como para docentes, para poder tener acceso, siempre priorizando y focalizando población vulnerable y en este sentido población rural de poca conectividad, porque los dispositivos también ya llevan su carga de material, textos, material pedagógico para poder desarrollar desde casa sus actividades y tener ese vínculo semipresencial con el centro educativo o con el docente. Otro riesgo que nosotros estamos midiendo también es el abandono escolar por migración, y aquí estamos trabajando de manera conjunta con todas las secretarías de Estado para poder flexibilizar la restricción de ingreso por traslado, y se aplica todo un protocolo con Cancillería, por ejemplo, con el Registro Nacional de las Personas, con la misma Secretaría de Educación, con la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social. Es todo un mecanismo coordinado para poder atender la población migrante retornada y flexibilizar el ingreso, el reingreso al sistema educativo hondureño. La violencia también es otro problema que estamos viviendo, y hoy con la pandemia hay una violencia intergeneracional, familiar, que se está dando dentro de los hogares. El día de ayer la Secretaría de Educación presentaba un diagnóstico sobre habilidades socioemocionales en tiempos de pandemia que está afectando fuertemente a la población escolar y que son factores que de pronto no tomamos muy en cuenta, pero que definitivamente tenemos que llevar esa información a docentes y padres de familia para poder tratar esta población. Los niños manifiestan que en un 85%
85% quieren regresar a los centros educativos, ya que en sus hogares se sienten aburridos, se sienten tristes, se sienten fracasados. Muy pocos niños nos mencionan que se sienten alegres porque tienen la ayuda de sus padres. La mayoría de ellos está con abuelos, con tíos, con hermanos, porque papá y mamá trabajan. Hay que hacer un análisis de múltiples factores. Se están dando mucho embarazo en adolescentes, se están dando matrimonios. Ok, hagamos un pequeño alto, viceministra Gloria Mengíbar. Permítame, ya se nos incorpora, vamos a tener la valoración sobre el cierre del año escolar 2021 del dirigente magisterial del COPRUN, Daniel Esponda. Daniel Esponda es dirigente magisterial. Y desde la óptica de la dirigencia magisterial, ¿cómo cerramos los principales indicadores de educación este año escolar 2021? Buenos días, Daniel Esponda. Buenos días, Eric, al maestro Roosevelt, a los compañeros, a la profesora Gloria. Es un gusto poder participar aquí con ustedes. Yo creo que siempre el gobierno de Honduras o los gobiernos de Honduras, históricamente, no solamente han quedado con deudas pendientes con los niños y las niñas de Honduras. En estos tiempos de pandemia ha quedado más que evidenciado que la deuda ha rebasado lo que normalmente ha dejado en deuda los gobiernos. Nunca se pudieron desarrollar o nunca se pudieron implementar algunos aspectos que ya se contemplaban en la ley y algunos presupuestos. Nosotros seguimos insistiendo, estos indicadores que está planteando la profesora Gloria, lo pudimos haber mejorado muchísimo con el tema de la conectividad a Internet, que para eso ya existe un presupuesto, que es el Fondo FID, que para eso se creó una ley especial en el año 2020, el decreto 60-2020, que contemplaba el desarrollo de una plataforma tecnológica, una plataforma virtual de acceso libre y gratuito para toda la comunidad educativa, con los datos que ha arrojado el Observatorio de la Calidad de la Educación de la Universidad Pedagógica, con la cantidad de aparatos telefónicos inteligentes, más las computadoras que tienen los niños, las niñas y los jóvenes en sus hogares, pudimos haber conectado fácilmente el 85% de la población estudiantil. Es ahí un elemento súper importante que hay que comprender y que hay que tener claro que la realidad del sistema educativo en el mundo y sobre todo en países con economías tan deprimidas como las nuestras, será inevitable y será una enorme herramienta el tema de las plataformas virtuales para las secretarías de educación. La pandemia no ha desaparecido, lamentablemente hoy cada 10 minutos está falleciendo un compatriota a causa del COVID-19. Quiere decir que este cierre del año nos debe de dar todos los elementos para tener claridad qué hacer el próximo año y mejorar los indicadores. El tema de exclusión educativa por elementos económicos creo yo que es uno de los problemas más graves que tenemos. Lo teníamos previo a la pandemia casi con 500,000 de niños y de niñas en edad escolar excluidos, y hoy, si no me equivoco, 2 de cada 3 escolares o hondureños que deberían de estar en las escuelas y en los centros educativos están excluidos del sistema. Ese primer indicador lo debemos de mejorar. Y el otro elemento para el próximo año es el tema de que nosotros hemos venido planteando desde las organizaciones magisteriales, que lamentablemente no se ha podido desarrollar en la Secretaría de Educación, que es un plan remedial, es ir en búsqueda de los niños, de las niñas, sobre todo de las niñas, porque está comprobado que las niñas que son excluidas del sistema educativo por todos estos elementos que ya he puntualizado, lamentablemente no retornan al sistema educativo y quedan excluidos de ese proceso durante toda su vida. Debemos ir en búsqueda de esos niños y de esas niñas que han quedado al margen del sistema educativo y traerlos al sistema para poderlos nivelar en las competencias y los conocimientos básicos para poder avanzar en el sistema. El tema de la mejora de las infraestructuras, si bien es cierto, el gobierno ha hecho algunos esfuerzos, me parece a mí que muy modestos, en función de la crisis que tenemos, y no solamente de la crisis sanitaria, ¿no? Me refiero también a la crisis que generó el huracán ETA y el huracán Iota, pero en realidad eso es el resultado del abandono de décadas y décadas de los centros educativos. Entonces, esos elementos los debemos de tener claros, y me parece a mí, y voy a hacer mías las palabras del maestro Roosevelt, que lo dijo hace algún par de años, que el problema del sistema educativo nacional hondureño es que le estamos tomando la temperatura al enfermo, pero no estamos buscando la medicina. Esperamos nosotros que el próximo gobierno que se instalará el próximo enero pueda tomar las medidas correctivas para garantizar el derecho a la educación de un poquito más de 2,5 millones de hondureños en edad escolar. Ok,
Ok, bueno, y yo le recuerdo a mis panelistas que los espacios son equitativos. Le voy a conceder 3 minutos a Johnny Varela, asesor de la Secretaría de Educación. Partiendo aún más de lo expuesto por el dirigente magisterial Daniel Esponda, ¿hay inconformidad? ¿No está de acuerdo la dirigencia magisterial con los datos que proyecta la Secretaría de Educación? Don Johnny Varela, adelante, 3 minutos. Bueno, muy bien. Los datos que maneja la Secretaría de Educación son los datos oficiales del sistema de administración de centro educativo que nos permite ver la matrícula. Y la otra herramienta es la ODK. De manera oficial, los datos que se manejan a nivel de Honduras es del Instituto Nacional de Estadísticas a través de sus proyecciones. En ese sentido también, la Secretaría de Educación toma bien los informes que desarrolla el observatorio de la Universidad Pedagógica para tomar nuestras posiciones. Quiero compartirles que nuestras herramientas de la ODK nos dice que más del 50% de los docentes están en semipresencialidad. Esto desde el febrero, y que no se realizó de manera oficial por las condiciones o por la normativa que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo había implementado. Esos son los datos oficiales que nosotros tenemos y que nos lo arroja la herramienta que tenemos. No hemos podido hacer probablemente algunas acciones in situ de manera masiva, producto también de las condiciones que todos nosotros conocemos del COVID-19. Hay otros elementos muy importantes como el tema de la exclusión. Recordemos, es bien importante comprender y entender que la misión de la Secretaría de Educación es ejecutar la política educativa nacional. Es la Secretaría de Educación quien autoriza, organiza, dirige y supervisa la educación en los niveles de educación prebásica, básica y media del sistema educativo formal. Con esto garantiza el acceso a los servicios educativos de todas las niñas, niños, jóvenes y adultos. Y me parece bien importante también lo que está planteando el compañero Esponda en el sentido de que habla de elementos, por ejemplo, de conectividad, habla de temas de acceso, y estos elementos debemos de comprender y entender que es un gran reto y un gran desafío para el Consejo Nacional de Educación, que es el máximo organismo de decisión de política educativa nacional. El Consejo Nacional es quien elabora y le da seguimiento a la política educativa y una de las misiones es articular horizontal y verticalmente tanto el Sistema Nacional de Educación en todos sus niveles, el nivel universitario, nivel de prebásica, básica y media, el nivel de educación alternativa no formal y la educación técnica profesional. En ese sentido, es bien importante rescatar que a nivel de país se requieren definir algunas políticas en materia educativa que permitan al sistema formal de la Secretaría de Educación para fortalecer los niveles de prebásica, básica y media. Y eso parte por definir la política a nivel de formación docente, definir la política a nivel de infraestructura escolar. Necesitamos una política de alfabetización que permita poder ir disminuyendo estos indicadores del número de personas que aún no saben leer y escribir en nuestro país. Y algo importante que mencionaba el compañero Esponda tiene que ver con los fondos FIT que maneja, que plantea él, con todo el tema de conectividad y con todo el tema del uso de aparatos, tanto para docentes como para educandos, y eso parte de definir una política de tecnología, información y comunicación. También el compañero Roosevelt hablaba sobre el tema del presupuesto. Hacemos un alto allí, don Johnny Varela, porque vea qué dato tan interesante o qué premisa tan interesante que nos reitere usted. Una política de conectividad tecnológica. Cuando inició el contexto de la pandemia, yo recuerdo haber escuchado al entonces ministro de la Presidencia, Valdías, incluso se presentó un proyecto de ley para la conectividad tecnológica de los centros educativos. Lamentablemente no se hizo nada. Doctor Roosevelt Hernández, adelante, en 3 minutos. Bueno, hablando de ese punto, yo quiero compartir una pantalla de una noticia que encontramos allá en el año 2014.
y que todo el sector educativo lo celebramos. Vean la fecha aquí, la tengo marcada en rojo, ahí con esa flecha, 22 de abril del 2014. El titular y aquí voy a hacer mención a este periódico, pero de todos los periódicos y los noticieros es: arranque en Honduras la tercera reforma educativa. Todos los que estamos en el sector educativo lo celebramos. Nosotros, investigadores, universidades, y se estableció una comisión para la mejora de la calidad educativa. Aquí tenemos los 4 comisionados, de los cuales pues ninguno lo tenemos ahora vinculado directamente al sector educativo, y la comisión ni está funcionando. Pero ven el titular en el 2014 y ahora vean una parte de la noticia que aquí tengo. De esa misma noticia, y que usted ahí inclusive coloco el link para que cualquiera lo pueda buscar. Y voy a leer, Eric, porque si se lee detenidamente, acá en lo que está con la flecha dice: esta meta consiste en que en las 15.000 escuelas públicas que eran en ese momento, ahora son cerca de 20.000, en esas 15.000 escuelas públicas se cuente con internet, computadoras portátiles y tablets, así como en las plazas públicas, para que los estudiantes tengan las mismas oportunidades de aprender como los alumnos de los centros escolares privados. La meta, entonces, la promesa, el esfuerzo que se iba a hacer era que todos los centros educativos tuvieran acceso a internet, tuvieran computadoras portátiles y tablets, que todos los niños pudieran tener. Si eso fue 2014 al 2019 son 6 años, porque eso fue a inicios del 2014. Si en 6 años verdaderamente hubiera habido una preocupación real del Ejecutivo, del Legislativo en cuanto al presupuesto, pues obviamente no estaríamos ni quejándonos el año pasado, 2020, ni quejándonos en el 2021 que el COVID y luego ETA y IOTA nos agarraron desprevenidos. Hombre, 6 años para cumplir eso. Se creó ese fondo, FIT, CONATEL, pues vean entonces ahora, y vuelvo a decir los datos que mencioné al inicio, si solamente esa promesa de campaña, no, ya no era de campaña, era de gobierno, y ojo, no quiero que se vaya a tildar de que es una cuestión política, porque yo no tengo ningún partido político de mi preferencia. Nunca lo he votado y lo aclaro aquí. Yo sé que la viceministra es una mujer muy técnica, impuesta por su partido, pero es una mujer, yo la respeto mucho técnicamente. Yo ni soy un técnico, Daniel Esponda pues está de candidato por un partido político. Yo no tengo, y lo aclaro, pero si solamente esa promesa se hubiera cumplido, no tendríamos ningún problema en la conectividad en el 2020 como nos agarró la pandemia. Pero de esas 15.000 escuelas públicas que tuvieran internet y computadoras, vean lo que yo mencioné hace poco: centros educativos con laboratorios de computación, solo 2.082 de las 20.000, aproximadamente el 10%. Estos son datos del 2020, de octubre de 2020. Octubre de 2020, solamente 2.082 centros de los 20.000 públicos con laboratorios de computación. Y vean las computadoras en mal estado, ni las voy a leer. Las computadoras en buen estado, 35.000. 35.000. Un promedio de 16 computadoras por cada uno de estos 2.000 centros. O sea, vean entonces que si hubiéramos hecho realidad esa promesa, esa reforma educativa nos hubiera alcanzado para no vernos sorprendidos en el 2020 y que no se parara ni un tan solo día
el sistema educativo hondureño. Eso es los centros que deberían tener, se prometió que todos, solamente 2.000, el 10%. Se prometió que todos iban a tener internet. Esto es Conatel 2020. Cantidad de centros educativos con internet. Solamente 545 centros de los 20.000, cerca del 3%. Se prometió todos los centros. En aquel momento eran 15.000, ahora en el 2020 eran 20.000. Se prometió que todos iban a tener computadoras, y ya vimos que solo 2.000, y se prometió que todos iban a tener internet. El promedio de megas entregados, según Conatel, es de 6 megas por centro educativo. 6 megas, si usted y yo a veces en estas transmisiones, a veces se me ha caído la señal, o a Johnny, a la viceministra, a Esponda, a usted mismo, Eric, la conectividad se requiere un ancho de banda considerable. Pero 6 megas para estos 545 centros es una burla. Es una burla porque no se pueden conectar ni los estudiantes ni los docentes. Entonces, una cosa son los discursos, otra cosa es la realidad. Y eso es lo que yo quiero rescatar, dado que el otro año esto va a seguir. La semipresencialidad, y necesitamos tener los megas, el internet para los niños y jóvenes. Necesitamos tener entonces internet, computadoras, para que los niños a esa semipresencialidad puedan llegar. Hacemos un alto, al aula, doctor Roosevelt Hernández. Al aire libre, al centro educativo. Ok, hacemos un alto. Esto evidencia, esto refleja lo que en algún momento se prometió. Pero me encanta que el doctor Roosevelt Hernández dice, y yo no soy político, para que quienes están al frente de la Secretaría de Educación no sientan que esto es un comentario político partidario. El doctor Roosevelt Hernández, que es el director de investigaciones educativas de la UPN, lo proyecta. Es un dato medido científicamente. Vamos a hacer una pausa comercial. Cuando regresemos, reacciona la subsecretaria de Educación, Gloria Mengíbar. Ya volvemos. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Seguimos analizando con la subsecretaria de Educación, Gloria Mengíbar, con el doctor Roosevelt Hernández, director del Instituto de Investigaciones de la UPN, con el asesor de la Secretaría de Educación, Johnny Varela, y con el dirigente magisterial, Daniel Esponda, el cierre del año escolar 2021. Yo le pido al doctor Roosevelt Hernández que me deje en pantalla esa imagen, ese cuadro que refleja la conectividad departamento por departamento, el número de computadoras. Doctor Roosevelt Hernández, si nos las puede proyectar de nuevo para que reaccione la subsecretaria de Educación, Gloria Mengíbar. Adelante, viceministra. Bien, Eric, importantes datos. Adelante, viceministra. Adelante, viceministra. Perdón, Eric. Sí, adelante. Gracias. Sí, estos datos fríamente tenemos que analizarlos definitivamente, pero no podemos desconocer que las herramientas tecnológicas como la conectividad son nada más una herramienta complementaria a la estrategia del servicio educativo. La política educativa debe de estar basada en la estrategia de servicio del sistema educativo. Y en ese sentido, la conectividad del 40% de la población, no podemos estar pensando únicamente que a través de la conectividad y los dispositivos tecnológicos vamos a resolver el problema. Es una parte únicamente. Hemos estado trabajando fuertemente en la distribución y en el último lote que obtuvimos 49,000 tablets a los diferentes centros educativos focalizando tercer ciclo y educación media. Eso es parte de la política educativa con la que enfrentamos los retos desafiantes de esta pandemia, de la semipresencialidad. Pero hay retos más importantes que debemos de puntualizar y que debemos de
armar en conjunto con todas aquellas con los cooperantes, con los docentes, con los padres de familia y con los mismos estudiantes. Tenemos para el caso, a través de los diferentes proyectos que se estarán implementando a futuro, más de 13.000 centros educativos a través de un proyecto GIGA con UNICEF se van a estar conectando con Internet. Esto va a disminuir desde luego esa brecha, pero también tenemos que hablar de la formación docente para el manejo de las nuevas tecnologías, para el manejo de las nuevas pedagogías. Y esto conlleva una articulación con todos los actores y sectores. Aquí, por ejemplo, CONATEL es fundamental, los docentes para poder tener ese compromiso con la formación, con las nuevas pedagogías, con las nuevas tecnologías, es fundamental. Y el Estado estaría cubriendo esa brecha de alfabetización digital una vez que estos planes, que estas estrategias de la política educativa se implementen fuertemente. Hemos iniciado ese proceso. El hecho de que tengamos prácticamente el 40 o el 50% de centros educativos en semipresencialidad, eso sí define mayores y mejores aprendizajes en nuestros estudiantes. Los fondos FIT que el licenciado Esponda menciona se han estado utilizando justamente en el rescate de infraestructura de centros educativos identificados, aproximadamente más de 5.000 centros educativos dañados en su infraestructura. Además de eso, también se ha estado invirtiendo fuertemente en equipamiento tecnológico a los centros regionales de formación docente, y estas son estrategias complementarias a esa política educativa de la estrategia del servicio educativo que se debe de brindar. Por lo tanto, es un camino bastante grande el que se debe de cruzar, bastante ancho diríamos, y se deben de ir paliando las situaciones de acuerdo a las prioridades que se tienen. Recordemos que la atención a nuestros educandos ha estado focalizada desde los hogares, y desde los hogares también se ha tenido que priorizar esas necesidades para poder hacer una inversión más efectiva y de mayor impacto. Se ha priorizado la salud, se ha priorizado la entrega, por ejemplo, de alimentos a los hogares, y paulatinamente, de manera gradual, se ha estado haciendo la entrega de equipo, se ha estado conectando hogares y no tanto centros educativos, sino hogares o el alumno beneficiado con conectividad. Ese es el tema por la cual, o la vía por la cual camina la política educativa en nuestro país. Ok, muy bien. Voy ahora con el dirigente magisterial Daniel Esponda. Daniel Esponda, en 3 minutos, valoraciones sobre lo expuesto por el doctor Roosevelt Hernández y también por la subsecretaria Gloria Mengíbar, particularmente sobre este tema de la conectividad, departamento por departamento. ¿Cuántos alumnos tienen acceso a una computadora? ¿Cuántos alumnos tienen acceso a Internet? Adelante, Daniel. Sí, bueno, en primer lugar decir que creo que el maestro Roosevelt le ha dado al clavo. En realidad el problema, y que alguien sea candidato como mi caso, no nos descalifica para dar opiniones. Realmente el problema que ha tenido la Secretaría de Educación, y la profesora Gloria lo sabe muy bien porque es una técnica que tiene un buen nivel, es que muchos de los funcionarios que han llegado a esa dependencia no tienen ni idea de qué es el sistema educativo. Y para muestra un botón, ¿no? Los últimos ministros que hemos tenido son especialistas del área de la agricultura, de la ganadería, de las ciencias forestales, no necesariamente de educación. Este tema del fondo FIT, y me preocupa muchísimo lo que acaba de decir la profesora Gloria. Si usted lee la ley del fondo FIT, que creo que fue una de las poquísimas cosas buenas que hizo el gobierno de Porfirio Lobo Sosa en el año 2014, contempla que ese dinero, el fondo FIT, que es el 1% de las ganancias brutas de todas las compañías que venden telefonía móvil e internet, van para ese fondo, y que son única y exclusivamente para dotar de internet las escuelas del país y para garantizar conectividad a internet las casas de los niños más pobres que están en el sistema educativo nacional. No es para arreglar techos, no es para arreglar servicios, no es para pintar escuelas, solamente es para el tema de la conectividad. Yo le puedo decir con propiedad qué fue lo que ocurrió con ese tema de la conectividad. En el Técnico Honduras
Y fíjese que del mismo cuero salieron las correas. No fue Conatel quien fue a poner las antenas, no fue Hondutel quien fue a colocar el internet a los centros educativos, fueron las compañías que aportan al mismo fondo FIT. Pusieron la antena en el Técnico Honduras, donde yo laboro, estuvo 2 meses, tal cual dice el profesor Roosevelt, no nos podíamos conectar, no podíamos descargar contenidos, etcétera y etcétera, y un par de meses después quitaron las antenas. Esa es la realidad. Con el tema de las computadoras, lamentablemente los equipos tecnológicos rápidamente quedan desfasados. Por eso me parece muy atinado, y ojo, que yo he sido uno de los dirigentes más críticos del gobierno, pero cuando hay cosas positivas también las he saludado y las he acompañado. El tema del fondo FIT se capitaliza año con año precisamente para eso, para lograr garantizar que se pueda estar rehabilitando los equipos dañados y estarlos actualizando también. Ese dinero del fondo FIT, en realidad hoy por hoy no sabemos a dónde está. Debería estar en la Secretaría de Educación. Sabemos que lo pasaron a un fideicomiso, a Banadesa. Casi todos los dineros que caen a Banadesa en estos gobiernos no sabemos cuál ha sido el paradero. Esperamos nosotros que esto sí se pueda retomar. Y hay otro tema presupuestario, Eric, antes de poder hablar de este tema, que a mí me preocupa muchísimo. Si usted revisa los presupuestos de la Secretaría de Educación de los últimos años, alrededor de entre 4.000 y un poco más de 5.000 millones de lempiras anuales terminan en ONGs, terminan en fundaciones o terminan en otras empresas privadas que deberían de atender, por ejemplo, estos temas. Nos encantaría que nos dieran un informe con pormenores del impacto de ese dinero. Porque en la actualidad, y yo siempre he dado este ejemplo, la Universidad Pedagógica tiene extraordinarios ejercicios en el tema de educación en línea. Yo he tenido la oportunidad de dar clases por hora en la universidad y desde hace, si no me equivoco, profesor Roosevelt, hace unos 10 años la Universidad Pedagógica tiene su propia plataforma, ¿cierto? Un poquito más de 10 años. Bueno, un poco más de 10 años, con un presupuesto muchísimo más inferior que el que tiene la Secretaría de Educación. ¿Cuál es el reto en realidad? Debemos de tener una plataforma virtual. En el caso de la Universidad Pedagógica no es gratuita. Los profesores y los estudiantes debemos de pagar el internet para podernos conectar. Y fíjense que esta sería una extraordinaria herramienta, porque usted podría verificar, Eric, cuántos estudiantes tiene conectados en tiempo real, la frecuencia con la que se conecta, los contenidos que desarrolla y los conocimientos de los que se ha apropiado. Por el otro lado, con el tema docente, usted podría llevar una supervisión más eficiente, podría llevar un acompañamiento docente más asertivo, porque podría medir cuántos profesores se conectan a la plataforma, durante cuánto tiempo, cuántos estudiantes están atendiendo y la progresión de los contenidos. Es decir, que la plataforma en estos tiempos de pandemia hubiese sido una gran herramienta para poder garantizar el derecho a la educación y para poder medir los indicadores que estamos discutiendo en la actualidad. Me preocupa un poco lo que dice el compañero Johnny. Johnny está planteando que más de la mitad del sistema educativo está de manera presencial o semipresencial, sin autorización, por un lado, de SINAGER y sin autorización de la Secretaría. En realidad, a mí me parece que eso obedece a una política subterránea en la Secretaría de Educación para que estos indicadores poderlos maquillar. Esa es la realidad, me parece a mí. Yo pienso que en este tema de la conectividad... Voy ahora con, permítame, Daniel. Sí. Voy ahora con Johnny Varela, asesor de la Secretaría de Educación, sobre estos señalamientos del dirigente magisterial Daniel Esponda. Adelante. Bueno, muy bien, nos hemos concentrado bastante en el tema de la conectividad, que como lo decía muy bien la doctora Gloria Mengíbar, es parte de la complementariedad de lo que es la entrega del sistema educativo que hace la Secretaría de Educación a través del currículo nacional básico en los diferentes niveles. Siempre hemos dicho que la tecnología no va a venir a sustituir al docente en una construcción social. Los países como Colombia, Chile, Uruguay y México han venido avanzando durante décadas en este tema. Esta es una parte complementaria. Yo creo que es importante articular el sistema, el tema de conectividad y el tema de aparatos tiene que ver con parte de la política de las tecnologías de información y comunicación. Es un gran reto y un gran desafío para las universidades
poder formar, hay que ver el sistema de manera articulada, hay que formar docentes para que puedan manejar las plataformas y que puedan hacer entregas híbridas. La Universidad Pedagógica y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras forman docentes para poder atender de manera presencial y hacer esa entrega. Ya el tema a distancia requiere de una formación, requiere de manejo de tecnología, requiere de metodologías, incluso de procesos de evaluación. En ese sentido, la Secretaría de Educación tuvo que realizar enormes esfuerzos para poder formar docentes en el manejo de estas plataformas y de esta entrega a distancia. Con respecto al tema de la decisión que tomaron los docentes y la comunidad educativa para poder hacer una entrega semipresencial en el área rural, donde los índices de COVID-19 eran muy bajos, fue una decisión muy propia. Lo que definió la Secretaría de Educación es una estrategia que se llama Retorno Seguro a Clases, donde da 3 opciones a los centros educativos autorizados por el SINAJER. Una modalidad presencial, que hasta este momento solo el 2.6% de los centros educativos, según la información que nos arroja la ODK, están de manera presencial. Más de un 50% de manera semipresencial y más de un 48-50% de manera a distancia. En otros foros, muy bien lo ha explicado el observatorio de la Universidad Pedagógica a través de Mario Alas y a través del doctor Roosevelt, cuál es el impacto que tiene en el sistema educativo y en el desempeño académico el que los estudiantes no retornen. Incluso en Chile, en sus evaluaciones, hicieron valoraciones de que probablemente puedan retroceder unos 2 grados de escolaridad. Es decir, que la Secretaría de Educación definió lineamientos, pero la comunidad educativa, bajo un enfoque descentralizado, tomó la decisión de poder hacer esa entrega semipresencial y no hay absolutamente ningún caso registrado de COVID-19 que se haya generado desde estos centros educativos. La Secretaría de Educación de manera oficial el 16 de agosto y el 26 de agosto propuso 147 centros educativos no gubernamentales y propuso 131 centros educativos gubernamentales para que entraran bajo un esquema de semipresencialidad considerando 4 grandes criterios. 1, que los docentes tuvieran sus dosis de vacunación, que la comunidad educativa decidiera la semipresencialidad, que el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo pudiera autorizar la semipresencialidad y en cuarto lugar, que tuvieran las condiciones de bioseguridad. Yo creo que en este momento es muy importante desde el año pasado sumarnos a los esfuerzos que se puede realizar en la medida de lo posible, entrar a un tema de presencialidad y a un tema de semipresencialidad por el impacto que tiene en el desempeño académico, principalmente en esa construcción social y en la socialización y en el desarrollo cognitivo, principalmente en los niños de prebásica y en los niños de primero y segundo grado. Hay que ver al final del año y hay que hacer un foro o hay que conversar con estos docentes y esta comunidad educativa la decisión que ellos tomaron de manera voluntaria para poder continuar con el sistema educativo y poder atender a los jóvenes. Yo creo que para mí más bien es de valorar el esfuerzo que toda esta comunidad educativa hizo. Yo creo que al final del año las autoridades, y aquí hago extensivo a la doctora Gloria Menjiva, hay que reconocer el esfuerzo que estos docentes dieron y creo que hay que hacerlo de manera pública y hay que valorar ese tremendo esfuerzo que más allá de la pandemia, más allá de la adversidad, más allá de una normativa que les decía que no pudieran, incluso muchos de los docentes tuvieron dificultades con directores municipales y departamentales porque ellos de manera estricta no decidieron que ellos retornaran al tema de semipresencialidad. Creo que esto de manera natural no es una línea directa de la Secretaría de Educación, sino es aquel compromiso, aquel esfuerzo, aquel valor de los docentes en su compromiso por el sistema educativo para poder atender a estos miles de niños que fueron atendidos. No creo que en Honduras
haya alguna persona que tenga una valoración negativa para todos estos docentes que decidieron continuar con el sistema educativo. Creo que al final, cuando hagamos las evaluaciones de fin de grado, podremos ver los resultados que tenemos en este sentido. Me quedo por acá. Yo creo, Johnny, que usted tiene una apreciación equivocada del contexto. Con todo respeto. Voy ahora con el doctor Roosevelt Hernández. ¿Quién quiere intervenir? Adelante. Sí, es que yo creo que tiene una equivocación, que tiene una apreciación equivocada el amigo Johnny. Mire, Johnny, aquí en Honduras, más del 70% de la población vive en pobreza. Y el 30% de la población vive en extrema pobreza. Las instrucciones que dio la Secretaría de Educación, que fue atinada, es que se suspendían las actividades académicas presenciales el 14 de marzo, si no me equivoco, del 2020. La discusión en los hogares hondureños es si compran una recarga a las compañías que venden internet móvil o si compran la comida del día. Y la gente, lógicamente, tiene que comprar la comida del día. Por esa condición de pobreza, muchísimas comunidades, a pesar de la brutalidad del contagio del COVID, porque somos el país de la región donde más contagios por día tenemos, decidieron ir a clases presenciales. Pero no es por una cosa extraordinaria. Sin duda que hay que felicitar a los compañeros y a las compañeras que están haciendo esfuerzos extraordinarios. Conozco compañeros que de su bolsillo han impreso cuadernillos de trabajo porque ustedes no ejecutaron el decreto 60-2020 que contemplaba la impresión masiva de cuadernillos de trabajo y libros de texto. Conozco casos de compañeros que casa por casa de sus estudiantes fueron a dejar materiales pagados por su salario. Conozco de compañeros que le han enviado recargas electrónicas a sus estudiantes para que se puedan conectar. Entonces, mire, la condición de pobreza y estos esfuerzos extraordinarios tampoco hay que romantizarlos. A mí me parece que hay que poner las cosas en su justo lugar. Yo creo que algunos técnicos como ustedes han hecho esfuerzos, pero la política general de los gobiernos que hemos tenido en los últimos 12 años, y no se lo estoy diciendo porque soy candidato de libre, no ha sido suficiente. Ahí el maestro Roosevelt mostraba los indicadores. Los datos estadísticos y el impacto negativo de la calidad que tenemos en el sistema obedece a muchos elementos. Las escuelas no se abren con discursos, se abren con recursos. En ese contexto, la escuela también es el reflejo de esas políticas equivocadas. Óigame, aquí en Francisco Morazán, de cada 100 escuelas, Johnny, menos de 15 tienen tubería de agua potable. O sea, es una realidad objetiva, no la podemos cambiar. Y es el segundo departamento con los mejores indicadores. Entonces, mire, yo creo que aquí hay que tomar varios elementos en cuenta. Nacionalistas, liberales, libres, gente apolítica, gente que milita en otros partidos. Debemos de hacer un gran pacto por el sistema educativo. No nos podemos seguir vendiendo humo. Aquí debemos de tener en cuenta cuáles han sido los aspectos en los que hemos fallado, porque aquí hemos fallado docentes, ha fallado el gobierno, han fallado en alguna medida también importante las madres y los padres de familia. Partiendo de esos elementos podemos tomar decisiones para el siguiente año, por ejemplo, que ahí nos vamos a tener que sumar todos. Nosotros hemos hecho esfuerzos por mejorar el sistema. Le doy un ejemplo sencillo. Nosotros desde el COPRUM le hemos venido entregando equipo tecnológico a nuestros compañeros, tablet, y vamos a hacer una entrega de computadoras también. ¿Qué vamos a hacer con los estudiantes del próximo año? Y yo he planteado, y eso lo debemos de tener en el horizonte. El futuro del sistema educativo hondureño en este contexto es la semipresencialidad. Vamos a tener que retornar a las escuelas donde podamos, que tengamos condiciones, que el gobierno ha hecho algunos esfuerzos por mejorar las condiciones de algunas escuelas. Debemos de tener una plataforma de acceso libre y gratuito para toda la comunidad educativa. Debemos de capacitar a los docentes en tecnologías de la información. Debemos de garantizar que los docentes tengan equipo tecnológico para poder atender a los estudiantes. Debemos de garantizar la conectividad a internet en las escuelas, en los colegios, en los preescolares. Y además de eso, debemos de hacer una revisión exhaustiva del currículo nacional básico y de esos terribles bachilleratos técnicos profesionales que tenemos, que la ley ya mandaba que había que revisarlos en el año 2016. Yo soy un convencido que al sistema educativo hondureño hay que hacerle una profunda reforma. La reforma que se hizo en el 2010, Ok, 2011, nos quedamos ahí, Daniel. No Nos quedamos ahí, Daniel Esponda. Voy ahora con el doctor Roosevelt Hernández. Y producto de este contexto, doctor Roosevelt Hernández, donde los niños tuvieron que dejar los centros educativos en este contexto de la pandemia del COVID-19,
Y lógicamente la conectividad a través del internet ha sido la herramienta, ha sido como el aula de clase. ¿Cuántos niños se alejaron del sistema educativo público del país? ¿Cuántos niños abandonaron sus clases, doctor Roosevelt Hernández? Porque eso nos está pasando factura y nos va a seguir pasando factura el próximo año, el 2023, el 2024, el 2025. Y vemos aquí nomás en países como El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Costa Rica, que están de manera presencial. Doctor Roosevelt Hernández, adelante. Bueno, dos cosas. Uno es que cuando yo planteo las condiciones de conectividad y lo planteé de esta manera, si esto se hubiera cumplido, no estaríamos hablando de este problema. De conectividad. Y por otro lado, sí, Johnny, viceministra, o sea, estamos claros que la tecnología es un complemento, pero sin duda que no podemos dejar de reconocer que sin la tecnología, sin el Internet, vamos a cerrar esa brecha de conocimiento con países industrializados. No vamos a cerrar esa brecha digital o a reducir. O sea, nuestros centros educativos no tienen bibliotecas. Con Internet, gratuitamente, los niños y jóvenes encuentran, y los docentes, libros, encuentran recursos interactivos, encuentran relaciones con otros niños de otros países. O sea, la tecnología debe fortalecerse en los centros educativos, los dispositivos y el Internet. Eso es en cuanto a este punto. Y claro, también hay que reconocer que se han hecho esfuerzos, pero que no son suficientes. Ahora bien, en la pregunta que hace Eric, ¿cuántos niños han abandonado? Y aquí sí tenemos una dificultad fuerte para poder decir un número, Eric, y a toda la audiencia. Porque por un lado, no tenemos registros de cuántos niños están conectados de manera regular. O sea, y por otro lado, de manera oficial, se ha establecido que un niño que se conecte y que mande un trabajo en cualquier momento, ese niño es parte del sistema. Entonces, hay niños y jóvenes que han abandonado y que se han ausentado por meses. Eso es deserción, pero no se está contabilizando como deserción, porque si regresan ahorita en octubre o en noviembre, no se va a contar como deserción. No existen las cancelaciones. Muchos docentes han planteado de que prefieren dejar que el niño está registrado a cancelarlo, porque si lo cancela, el SACE lo va a estar esperando hasta enero y febrero del otro año. Y tienen que hacer todo un protocolo de reapertura para inscribir nuevamente a este niño, que está establecido en un plan de retorno seguro, un plan de, digamos, de adaptación de contenidos para que ese niño joven pueda presentar una tarea y aprobar su grado. Entonces, ODK está registrando realmente una estadística que voy a ser cauto, pero lo voy a decir. Viceministro y Johnny, esos datos no son reales. No son reales porque los docentes les están casi obligando a dar alguna estadística. Y lo hemos conversado con muchos docentes que dicen, miren, me están pidiendo esto. Es más, revisando estadísticas de niños registrados en centros escolares, en la plataforma, hemos encontrado que se ha aumentado 3 y 4 veces más de lo que aparece en la plataforma
respecto a lo que realmente están en el centro educativo. La semana pasada hicimos un ejercicio con unos colegas y llamamos a algunos profesores. Díganme cuánto fue la matrícula de su centro. 45, me dijo uno de una aldea. Ahora, miren la plataforma o en el dato establecido acá, dice 161. Nos vamos a otro centro, igual. Entonces, y eso se está haciendo porque de manera oficial no se puede cancelar que esos niños no están dentro del centro educativo. Hay que esperarlos hasta octubre, noviembre, diciembre, para poder cerrarlo. Entonces, los datos consultados es que entre el 40 y 45% de los niños y jóvenes se han ausentado. Y han perdido conectividad. Otros, y que los esfuerzos de docentes han generado, digamos, ese vínculo con algunos estudiantes, los llaman a los padres, los visitan, pero los niños y jóvenes han perdido el interés. Y ese es otro punto que debemos abordar. Han perdido el interés porque no tienen esa comunicación. Básicamente, la comunicación del docente con el estudiante es mandarle una tarea, y si no tiene el acompañamiento en su casa por un padre, que eso es la mayoría, difícilmente el niño se motiva y entonces evita comunicarse con sus docentes, porque sabe que cuando va a recibir el WhatsApp o el mensaje, hagamos un alto ahí, doctor Roosbel Hernández. Hacemos un alto porque tenemos que hacer una tercera pausa comercial. Cuando regresemos, la subsecretaria de Educación, Gloria Mengíbar, y el asesor de la Secretaría de Educación, Johnny Varela, reaccionan a esta premisa que dice el doctor Roosbel Hernández. Los datos que maneja el Instituto de Investigaciones de la UPN no concuerdan con los que maneja la Secretaría de Educación. ¿Qué está pasando? Ya volvemos. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Tenemos 8 minutos para hacer la última pausa comercial. Estos 8 minutos, en el ánimo de ser equitativo, se los voy a conceder a los dos representantes de la Secretaría de Educación, porque anteriormente habló el doctor Roosbel Hernández y también Daniel Esponda. Viceministra de Educación, Gloria Mengíbar, dice el doctor Roosbel Hernández que no cuadran esas cifras de la Secretaría de Educación con las cifras o los datos que científicamente ha levantado organización como el Instituto de Investigaciones de la UPN. Viceministra, adelante. Sí, gracias. Definitivamente es preocupante escuchar de palabras del doctor Roosbel este dato, porque justamente el año pasado, cuando hacíamos la primera investigación, tanto del Observatorio de la Violencia como de la Secretaría de Educación, los datos coincidían, eran bastante cercanos. Son nuestros docentes que nos están proporcionando estas cifras y son los mismos docentes del año pasado, son los mismos docentes de este año. ¿Y cuál es esa valoración que podemos hacer entonces de su trabajo? Por un lado, reconocemos el fuerte esfuerzo que hacen nuestros docentes, pero por otro lado estamos mencionando que no nos dan datos reales. Lo que tiene la Secretaría de Educación a través de un sistema que no se monta por una muestra, sino que es a nivel nacional, y eso significa que el instrumento que tenemos ha sido analizado, ha sido sometido a evaluación para poder crear los datos que la Secretaría de Educación tiene. Y en ese sentido, pues habría que sopesar el tipo de datos que nos está dando los docentes a nivel nacional a través de esta herramienta de la ODK. Estamos llevando prácticamente en este año el último monitoreo
y sí existe una fuerte cantidad de estudiantes desatendidos. La matrícula que recoge el sistema de administración de centros educativos es cargada a través de un usuario de cada director de centro educativo con nombre y apellido de los estudiantes. Así que cómo inventan ese dato no sabemos, porque son estudiantes reales. Atrás de cada número es un estudiante, una niña, un joven que está matriculado en el sistema. Y en la ODK lo que hacemos es un comparativo entre el nivel de atención que se está dando en el marco de la pandemia y la cantidad de estudiantes matriculados. Nuestros docentes nos están manifestando que un 2.2% están en clases presenciales. Eso significa una cantidad mínima de centros educativos en clases presenciales. Otra cantidad del 48.8% manifiestan estar en clases semipresenciales y otra cantidad totalmente a distancia. Y aquí es donde están los diferentes mecanismos de atención que la Secretaría de Educación ha puesto al servicio de la población educativa, con una plataforma que mide justamente todo lo que dice el compañero Esponda: cuántos niños se conectan, cuántos niños utilizan o cuántos son los usuarios que utilizan los recursos que tiene esta plataforma de Educatrachos, que es la más amplia, pero que también tenemos otra plataforma como la de pasaporte de aprendizaje, que esa lo implementamos con UNICEF a través y otras dos plataformas también, pero volvemos al uso del Internet. Únicamente el 40% de la población puede conectarse, así que por eso la Secretaría de Educación tiene el resto de mecanismos para atención educativa, y es a través de esta herramienta de la ODK que nosotros podemos hacer acopio de esa información de cuántos alumnos de la matrícula que tiene el centro educativo están siendo atendidos a través de las diferentes modalidades. Eso es el reflejo del sistema educativo a través de esta herramienta, bajo la cual estamos tomando decisiones y nos permiten priorizar presupuestos, priorizar acciones, priorizar atención de acuerdo a la vulnerabilidad de las diferentes poblaciones que se han categorizado, que incluso esta categorización la hicimos con personal del Observatorio de la Violencia. Así que con esto es lo que podemos contar. Hay que hacer un comparativo de los nuevos datos que tiene el Observatorio de la Violencia. No sé si ese dato es oficial del Observatorio de la Violencia, del Observatorio de la Educación, pero sí es importante comparar, porque como lo dije al inicio, nuestros primeros informes coincidían con los datos del Observatorio de la Educación. Y en este momento hay alguna diferencia. No he visto los últimos datos, no sé si han sido publicados, pero sí es interesante observar cuál es el reconocimiento que debemos hacer entonces a nuestros docentes. O trabajan o no trabajan. ¿Cuál es el esfuerzo entonces que debemos de valorar en toda esa estructura educativa del sistema que tiene la Secretaría de Educación? Ok, muy bien, por alusión, solamente le voy a conceder un minuto al doctor Roosevelt Hernández, después vengo con Johnny Varela. Doctor Roosevelt Hernández, adelante. Bueno, los datos a los que me refiero es a los datos de matrícula. Tendríamos un poquito más de tiempo y podemos hacer un ejercicio en vivo, si ustedes lo gustan. De tal manera que si él conoce un profesor de su municipio de Texíhuatl, un director, y lo llama y le dice cuál fue la matrícula del año pasado en su aldea, okay, se lo dan y luego yo le muestro el dato que la Secretaría mismo tiene en la plataforma. Y ahí vamos a ver las diferencias. Entonces, digo esto porque el dato que nosotros, cuando yo mencioné de manera inicial, que se nos están quedando 250,000 niños menos, es con esos datos. Es con esos datos sobreestimados. Porque la realidad, cuando comenzamos a hacer un monitoreo,
esos datos son 2, 3 y hasta 4 veces menos en las comunidades. Entonces, digo, pudiéramos hacer un ejercicio en vivo o pudiéramos hacer un ejercicio interno con usted y su equipo, para que veamos cómo muy bien. Mejoramos este asunto. Ok, muy bien. 3 minutos para el asesor de la Secretaría de Educación, Johnny Varela, porque tengo que hacer la última pausa comercial. Adelante, don Johnny Varela. Hay una realidad que no la podemos obviar, ¿verdad? Es decir, hay una cantidad de niños que se ha descontinuado del año lectivo 2021. Sin embargo, la Secretaría de Educación ha generado lineamientos bajo los cuales permite que estos niños puedan reinsertarse nuevamente al centro educativo para que pueda ser atendido y que pueda alcanzar sus competencias en cada grado y en cada nivel, pero también un reforzamiento al final del año. Vuelvo y repito, lo oficial de la Secretaría de Educación y lo oficial a nivel nacional, a nivel de Honduras, es lo que se genera a través del Sistema de Administración de Centros Educativos, SACE, y el tema interno nuestro a través de la ODK. Hemos realizado algunas encuestas, como lo han realizado algunas instituciones, pero son más para análisis internos nuestros, que nos permite poder ir valorando cómo el sistema educativo, no el sistema educativo, la Secretaría de Educación ha ido avanzando en temas de cobertura, en temas de atención, en temas de modalidades. Ahora, hay un tema bien importante aquí, ¿verdad? Y que no voy a profundizar, ¿verdad? Se nos ha dicho que humo, ¿verdad? Y eso tiene un calificativo tanto para la viceministra como para su servidor, ¿verdad? Y no voy a profundizar en ese detalle, ¿verdad? Pero tampoco voy a generar una polémica y se nos cuestiona. El otro punto también, no voy a profundizar sobre la ética y la moral de cada uno de los docentes del sistema educativo, el cual nosotros tenemos una gran valoración por el esfuerzo que ellos han realizado. Y se ha cuestionado que han estado inventando y sumando información hacia los sistemas que nosotros manejamos, y que eso tendrá que hacer alguna valoración, y les tiendo la invitación al doctor Roosevelt para que podamos hacer algunos análisis internos sobre la información que ellos tienen. Hemos derivado el foro a algunos puntos bien puntuales, como el tema de tecnología, como el tema de ausentismo, como el tema de todos estos niños y jóvenes que están fuera del sistema escolarizado, que es un tema que se ha venido discutiendo en los principales foros desde hace más de seis años. Un tema que tiene que definir a nivel de una política pública, porque ya está establecido todo un marco normativo, que hay una obligatoriedad de los niños para que estén en los centros educativos, y corresponde a la Secretaría de Educación poder hacer una atención hacia ellos. Lastimosamente el tiempo no permitió que pudiéramos explicar lo que es el plan trienio 2021 al 2023, que va a permitir a las nuevas autoridades darle continuidad a los aprendizajes. Con esto no quiero decir que los temas que ha planteado el licenciado Esponda y el doctor Roosevelt no sean importantes y no sean relevantes. Y también concluyo con que debe de haber un pacto a nivel de todas las instancias que trabajan el tema educativo en Honduras, para que podamos al final de este año poder hacer una propuesta que la hemos resumido a través de un foro nacional de educación, donde convergen las principales instancias y podamos determinar cada uno de estos temas. Ha correspondido y ha tocado atender bajo la emergencia del COVID-19 toda esta dinámica que genera el sistema educativo, principalmente la Secretaría de Educación, y pues seguimos trabajando y seguimos avanzando con el respeto de cada uno de nosotros, bajo la misión de cada una de las organizaciones, pero también aquí hay que tener una convicción, hay que tener ética y compromiso con lo que responde al sistema educativo, porque no es un tema propio de la Secretaría de Educación, sino es un tema de país. Importante sumar otros actores como CONATEL, sumar otros actores como el Consejo Nacional de Educación, sumar otros actores como la Universidad Pedagógica en sí, para ver todos esos grandes elementos que requiere la mejora del sistema educativo. Sabemos que son las generaciones que van a incorporarse a las universidades, pero que también van a incorporarse
a la parte laboral de nuestro país, y es lo que va a determinar el desarrollo de nuestro país en los próximos años. Muchas gracias. Ok, muy bien. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial. Cuando regresemos, un breve mensaje final de nuestros panelistas. Ya regresamos con Foro Canal 10. Esto es Foro Canal 10 con Eric Mejía. Estamos en la recta final de Foro Canal 10 y le vamos a conceder 30 segundos a cada uno de nuestros panelistas para un breve mensaje. Daniel Esponda, 30 segundos. Difícilmente en 30 segundos, Eric. Yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado con los balances y los contrapesos. Creo yo que aquí los únicos que realmente nos han venido dando los datos que son es el Observatorio de la Calidad de la Educación de la Universidad Pedagógica. Lamentablemente, cuando para el gobierno les convienen esos datos, los alaban como lo máximo, pero me extraña que hoy el compañero Johnny dude de los datos que presenta el maestro Roosevelt. Y le voy a decir por qué están maquillados. Yo dije que estaban maquillados. El maestro Roosevelt dio argumentos válidos. El problema es que ustedes en la Secretaría de Educación y el gobierno han venido desmantelando el Estado de Derecho. Entonces deberíamos de tener directores departamentales y directores municipales y distritales por concurso, porque tengan credenciales que los respalden para dirigir. Pero hoy en muchos municipios y en muchas distritales lo que tenemos son obedientes capataces de las políticas equivocadas del gobierno. A los docentes los están obligando a que no demuestren los verdaderos datos de deserción. El director en su centro educativo sí sabe cuántos muchachitos no llegan, pero en la tal ODK y en el SACE siguen como matriculados aunque no se estén presentando. Cierro diciendo lo siguiente, Eric. Todos estos elementos nos deben de servir para tomar las verdaderas decisiones que saquen adelante el sistema educativo nacional. Para eso cuenten con nosotros siempre. Muchísimas gracias. Ok, gracias a usted, Daniel Esponda. 30 segundos, doctor Rubén Hernández. Bueno, mi llamado es a generar todo movimiento para rescatar el sistema educativo, comenzando desde el presupuesto que se envía desde la Secretaría de Educación, y ahí sí, yo creo que hay que hacer una nueva fuerza porque lo que enviaron no está acorde con lo que el país necesita. No está acorde en lo absoluto y necesitamos entonces incrementar un presupuesto que genere esperanza para los niños. Hay que buscar hacer reformas curriculares, hay que con programas flexibles, atractivos que generen emprendimientos para los jóvenes de educación media, y además hay que crear actividades extracurriculares para volver a atraer a los niños y jóvenes al centro educativo, dado que han perdido el interés. Pero crear actividades extracurriculares, deportes, artes, oficios técnicos, que permitan ambientes de paz y seguridad para los estudiantes para el próximo año 2022. Muy bien, doctor. 30 segundos para un mensaje final, viceministra Gloria Mengíbar. Sí, en realidad hay muchos elementos que debemos de tomar en cuenta en este año, que definitivamente deseamos que nadie se quede ni se sienta excluido del compromiso por seguir construyendo una educación que responda a los nuevos desafíos de esta catástrofe mundial que tenemos, y debemos de sentir y creer que todos, absolutamente todos somos necesarios para descubrir en el sistema educativo que el sistema educativo, y reconocerlo así, se mantuvo y sigue vigente, y pese a las adversidades y los recursos limitados que de pronto podemos tener, podemos decir que la sociedad hondureña ha respondido para poder sostener este sistema educativo. Fuimos capaces de mantener el sistema. Hay muchas cosas que mejorar, sin duda. Hay gente responsable que asumimos el reto y fuimos capaces de dar una respuesta sin parar un solo día, y eso merece el reconocimiento a estudiantes, a padres de familia, a docentes y a toda la estructura del sistema educativo. Un trabajo que ha sido respaldado por organismos internacionales en la planificación, implementación y en el monitoreo y el levantamiento de los resultados que se tienen diferenciados por cada una de las modalidades que la SEDUC rectora. Así que muchísimas gracias, un placer compartir con ustedes en esta mañana. Ok, finalizo con 30 segundos para el asesor Johnny Varela. Adelante.
Adelante, Johnny. Bueno, muchas gracias, Eric, por generar estos espacios de debate. Creo que cada uno de los que estamos aquí presentes estamos comprometidos con el sistema educativo. Tenemos diferentes perspectivas y diferentes ópticas, y importante lo que dice el compañero Esponda al final, que aquí hay que reunirnos, hay que ver los años o la perspectiva del sistema educativo para poder tomar cada uno de estos elementos que nos dio la experiencia del COVID-19 y que nos golpeó a los planes estratégicos que estaban definidos y toda esta estructura. Importante la generación de estadísticas. Debemos de saber que Honduras no cuenta con un sistema nacional de información educativa que permita poder interrelacionar las diferentes instituciones, salud, educación y nivel superior, nivel prebásica, básica y media, educación no formal y educación técnica. Entonces, en este momento, pues es importante, me quedo con la propuesta del doctor Roosevelt de poder revisar la estadística para que podamos verificar, y con lo del compañero Esponda para que nos podamos reunir, participar en el foro nacional, todos por la educación, y seguir construyendo la mejor perspectiva que requiere el país y que requieren principalmente las generaciones actuales de los niños, niñas y jóvenes. Okay. Muchas gracias. Ok, muchas gracias a Johnny Varela, asesor de la Secretaría de Educación, a la subsecretaria Gloria Mengíbar, al doctor Roosevelt Hernández y también al dirigente magisterial Daniel Esponda, y por supuesto a usted, amigo televidente, por su fina atención. Nos veremos el próximo lunes, siempre en punto de las 7 de la mañana.